Me llamo Esteban Mondragón. Tengo 67 años y toda mi vida me la pasé trabajando bajo el sol, deshiervando parcelas, cargando costales de maíz y haciendo toda clase de chambas para ganar el pan de cada día. Peso por peso fui levantando lo poco que tengo. Mi casa la construí ladrillo por ladrillo en un terreno que me dejó mi padre, aquí en Ciudad Obregón, Sonora. No es grande ni bonita, pero es mía. O eso creía. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Dale me gusta a este video y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo ayuda mucho al canal Relatos de un Viejo. Ahora sí, te contaré cómo empezó todo. Una mañana cualquiera entré a mi pequeño despacho. Bueno, le digo despacho por costumbre, pero en realidad es un cuartito de 2 por 3 metros donde guardo mis papeles. Tengo una mesa vieja de madera, una silla con una pata coja y un archivero metálico que compré usado hace 20 años. Ahí guardo las escrituras, los recibos del predial y todos los documentos que demuestran que esta casa me pertenece. Abrí la puerta y noté algo raro. Las carpetas no estaban donde las había dejado. Yo soy muy ordenado con mis papeles, porque sé que si pierdo uno, pierdo años de esfuerzo. La carpeta, azul donde guardo la escritura, siempre la dejo del lado izquierdo, pero ese día estaba más al centro. La verde, con los recibos de luz, estaba sobre la amarilla. Pequeños detalles, pero suficientes para darme mala espina. Me acerqué al archivero y ahí lo vi. Rayones nuevos alrededor de la cerradura. No eran profundos, pero el metal brillaba distinto, como si alguien hubiera intentado abrirlo a la fuerza. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Nadie entra a ese cuarto más que yo. Saqué la llave y abrí. Todo parecía estar en su sitio, pero algo no cuadraba. La carpeta, donde guardo la escritura original, estaba al revés. Yo nunca la dejo así. La abrí y revisé los papeles uno por uno. Todo estaba ahí. La escritura, el testamento viejo de mi padre, los recibos de predial. Pero aún así sentía que algo andaba mal. Cerré el archivero con llave y salí del cuarto. En la sala estaba mi hijo Raimundo, de 38 años, viendo la televisión. Vive conmigo desde hace 6 años, junto con su esposa Julieta y sus 2 hijos. Se mudaron cuando él perdió su trabajo en una maquiladora. Les dije que podían quedarse mientras se recuperaban, pero ya pasaron 6 años. Raimundo, le dije desde la puerta. ¿Entraste a mi despacho? Ni siquiera me miró. No, papá. ¿Por qué? Porque alguien movió mis cosas. Entonces sí me vio, con esa cara de molestia que ponen los jóvenes cuando uno los cuestiona. Nadie entró ahí. A lo mejor tú moviste algo y se te olvidó. Esa frase me dolió. Así, Sai, lo mejor se te olvidó. Como si yo ya estuviera tan viejo que no recordara nada. Yo sé perfectamente dónde pongo mis papeles, le respondí serio. Pues yo no fui, dijo encogiéndose de hombros. Pregúntale a Julieta. En ese momento ella salió de la cocina secándose las manos. ¿Qué pasa, don Esteban?, preguntó sonriendo, aunque esa sonrisa nunca me ha inspirado confianza. Alguien entró a mi despacho y movió mis documentos. Le dije. Ay, don Esteban, respondió con tono dulce. ¿Cómo cree? Yo respeto su espacio. Además, ese cuarto siempre está cerrado. Tenía razón, siempre lo cierro con llave. Pero alguien había intentado forzar la cerradura. Decidí no insistir. Está bien, dije. Solo quería asegurarme. Me encerré en mi cuarto y pasé toda la tarde pensando en las marcas del archivero. Alguien había tratado de abrirlo con una herramienta. Alguien que vivía en mi propia casa. En 1900. Los días siguientes empecé a notar más cosas. Susurros entre Raimundo y Julieta. Conversaciones que se detenían cuando yo pasaba cerca. Una noche escuché claramente desde mi habitación. Tienes que hacerlo ya, decía Julieta. Necesito tiempo, respondió mi hijo. No tenemos más tiempo. Él ya sospecha.
Por eso tenemos que ir con cuidado, contestó Raimundo. No dormí esa noche. ¿De qué hablaban? ¿Qué era eso que él tenía que hacer? A la mañana siguiente revisé mi despacho y vi que también habían intentado abrir el cajón de mi escritorio. Ahí guardo mi libreta con todos mis gastos, mis ahorros, cada peso que entra y sale. No habían logrado abrirlo, pero las marcas estaban ahí. Esa misma tarde Raimundo se sentó frente a mí. Papá, tenemos que hablar. Julieta se quedó detrás de él, cruzada de brazos. Dime. Mire, las cosas están difíciles. Queríamos proponerle algo. Vender la casa y comprar dos más pequeñas. Una para usted y otra para nosotros. Así todos tendríamos nuestro espacio. Sentí como si me hubieran dado un golpe. Esta casa la construí yo, le dije despacio, ladrillo por ladrillo. Aquí viví con tu madre. Aquí creciste tú. ¿Y ahora quieres que la venda? No es que quiera, papá, es que sería lo mejor para todos. ¿Para todos o para ti?, le pregunté. Julieta intervino con esa voz melosa. Don Esteban, no queremos dejarlo sin nada. Solo pensamos que sería mejor para usted. Menos preocupaciones. Yo no me preocupo por mi casa, le respondí levantando la voz. La cuido porque es mía y la amo. Vi sus miradas. Ya entendí lo que querían. Vender mi casa y quedarse con el dinero. No, dije firme. Esta casa no se vende. Me fui a caminar por el barrio para calmarme. Pero esa noche, cuando regresé, juré que si estaban tramando algo, no iba a permitir que me quitaran lo único que tengo. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama pensando en lo que Raimundo y Julieta me habían propuesto. Vender mi casa. La casa que construí con mis manos. La casa donde nació mi hijo. Donde murió mi esposa. No, eso nunca iba a pasar mientras yo estuviera vivo, pero algo me decía que el asunto no se iba a quedar ahí. A la mañana siguiente, al entrar a la cocina, Julieta estaba preparando el desayuno. «Buenos días, don Esteban», me dijo con su vocecita amable, esa que usa cuando quiere disimular algo. «Buenos», respondí sin mirarla. Me serví café y me senté. Ella volteó con esa sonrisa fingida. «No se enoje con Raimundo, solo tratamos de ayudar. Lo mejor que pueden hacer por mí es dejar mis cosas en paz», le contesté. Su sonrisa se borró de golpe. Me observó con una mirada fría, una que nunca le había visto antes. «Usted no entiende cómo están las cosas ahora», dijo. «Entiendo perfectamente. Entiendo que están queriendo quedarse con algo que no les pertenece». Julieta se dio la vuelta sin responder, pero antes de salir de la cocina, dijo algo que me heló la sangre. «Si no quiere ayudarnos, tendremos que encontrar otra manera». Esa frase me quedó, zumbando todo el día. Otra manera. ¿Qué querría decir con eso? Esa tarde decidí que necesitaba hablar con alguien. Fui con mi vecina doña Aurelia Zamudio, una mujer de 72 años que conoce todo lo que pasa en la colonia. Le conté lo que había notado. Los papeles movidos, las cerraduras rayadas, las conversaciones en voz baja. Me escuchó con atención, luego frunció el ceño. «Hace como 2 semanas», me dijo, «vi a un hombre que no conozco llegar a su casa. Raimundo lo dejó entrar». «¿Un hombre? ¿Qué clase de hombre?» «Alto, de unos 40 años, bien vestido. Llevaba una carpeta negra». «¿Y lo volvió a ver?» «Sí, vino 3 veces. Siempre cuando usted no está». El corazón me dio un vuelco. Raimundo estaba recibiendo visitas a mis espaldas. «Gracias, doña Aurelia», le dije. «No sabe cuánto me ayuda». «¿Pasa algo grave?», preguntó con preocupación. «Todavía no lo sé, pero lo voy a averiguar. Esa noche se me ocurrió un plan. Fingiría que me iba de viaje para ver qué hacían en mi ausencia. Recordé que mi sobrino Fernando, que vive en Texas, me había invitado hace tiempo a visitarlo. Usaría esa excusa. Al día siguiente, durante la cena, solté la noticia. «Raimundo, Julieta», les dije, «mi
Sobrino Fernando me invitó a pasar una temporada con él en Texas. Creo que voy a ir unos meses. Vi cómo ambos se miraron, sorprendidos pero con una chispa en los ojos. ¿De veras, papá?, preguntó Raimundo. Sí, quiero descansar un poco, despejarme. Qué buena idea, dijo Julieta rápido, demasiado rápido. Le va a hacer bien un cambio de ambiente, agregó Raimundo. Los vi sonreír, y en esa sonrisa confirmé lo que temía. Estaban felices de que me fuera. Salgo el lunes, les dije. No hace falta que me lleven al aeropuerto, un amigo me acercará. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, escuché sus voces a través de la pared. «¿Oíste?», dijo Julieta emocionada. «Se va a ir un mes o dos». «Sí, pero tenemos que movernos rápido», respondió Raimundo. «En cuanto se vaya, llamamos a Ulises». «Ya casi tengo todo listo», dijo mi hijo. «Tiene que salir perfecto», insistió ella. «No podemos cometer errores». «No los vamos a cometer», dijo Raimundo. Ahí lo supe. El nombre del hombre misterioso era Ulises. No sabía quién era, pero sin duda tenía algo que ver con el plan. Al día siguiente fui otra vez con doña Aurelia. Le conté todo. «Voy a fingir que me voy, pero en realidad me quedaré aquí», le dije. «¿Desde su casa se alcanza a ver la mía?» «Desde el cuarto de arriba, sí», respondió, «aunque está lleno de cajas viejas». «No importa, yo las muevo. Solo necesito un espacio junto a la ventana». Me miró con cara de susto. ¿Cree que su hijo está tramando algo tan grave? No lo creo. Doña Aurelia, lo sé. Acordamos que el lunes me iría y ella me dejaría quedarme en ese cuarto para vigilar. El domingo preparé mi maleta. Metí ropa, un sombrero y unos papeles viejos, para que pareciera real. Julieta hasta me ayudó a cerrarla. «Cuídese mucho, don Esteban», me dijo dándome un abrazo. Fingido. Yo solo respondí: «Cuida tú también la casa». El lunes a las 9 de la mañana me despedí de ellos en la puerta. «No se preocupe, papá», me dijo Raimundo. «Todo va a estar bien». Tomé un taxi, pero en lugar de ir al aeropuerto, di una vuelta por la ciudad y regresé por la puerta trasera de la casa de doña Aurelia. Desde la ventana del cuarto de arriba, con unos binoculares viejos que ella me prestó, empecé a vigilar mi casa. Tenía vista directa al portón y al patio. Me senté en una silla junto a la ventana. Las primeras horas fueron lentas. Raimundo salió a eso de las 11:30. Julieta se quedó adentro hablando por teléfono, caminando de un lado a otro. No podía escuchar qué decía, pero gesticulaba mucho. Al mediodía los niños salieron al patio. Los vi jugar y se me apachurró el corazón. Ellos no tenían la culpa de nada. A las 3 de la tarde Raimundo regresó con bolsas del supermercado. Julieta salió a ayudarlo. Los vi entrar juntos. Cerraron la puerta. Anoté todo en una libreta. Las horas, los movimientos, los gestos. Mi padre siempre decía que un hombre debe dejar constancia de las cosas importantes. Nunca imaginé que tendría que registrar las traiciones de mi propio hijo. Cuando cayó la noche, la casa se veía tranquila, pero yo sabía que pronto mostrarían sus verdaderas intenciones. Esa primera noche de vigilancia fue larga. Doña Aurelia me había dejado una lámpara pequeña, café y un pan dulce. Yo apenas probé bocado. No podía despegar la vista de mi casa. Desde la ventana del cuarto de arriba veía todo el frente, la puerta, las ventanas de la sala y la entrada del garaje. La luz del porche estaba encendida, igual que todas las noches, y dentro se movían sombras. A las 10, Julieta llegó de su trabajo en la tienda. Venía cansada, con la bolsa colgando del brazo, pero antes de entrar miró hacia los dos lados de la calle, como asegurándose de que nadie la observara. Luego entró rápido y cerró la puerta. Esa simple acción me confirmó que algo escondían. Las luces se apagaron a las 11. Todo quedó en silencio. Me recosté un poco en la silla, convencido de que esa noche no pasaría nada.
pero a las 11:30 escuché el motor de un carro. Me incorporé de golpe. Un vehículo blanco se estacionó frente a mi casa. Las luces se apagaron, pero el motor siguió encendido unos segundos antes de detenerse por completo. Un hombre bajó del carro. Alto, de unos 40 años, pelo corto, camisa clara, pantalón de vestir. Bajo el brazo llevaba una carpeta negra. Era él, Ulises, el hombre del que hablaban Raimundo y Julieta. Lo vi tocar la puerta 2 veces. La puerta se abrió de inmediato. Mi hijo lo estaba esperando. Vi cómo se dieron la mano y entraron. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé helado. Doña Aurelia, que estaba dormitando en su mecedora, subió asustada cuando oyó el golpe de mi silla. «¿Qué pasa, don Esteban?», preguntó alarmada. «Llegó el hombre de la carpeta negra», dije sin quitar la vista del frente. Pasaron 10, 15, 20 minutos. Las cortinas de la sala estaban cerradas, pero a través de ellas se veían sombras moviéndose. 3 figuras, Raimundo, Julieta y Ulises. Se acercaban y se alejaban de la ventana, como si revisaran papeles. De pronto, una de las cortinas se movió apenas, y vi el rostro de Julieta asomarse. Miró hacia ambos lados de la calle, nerviosa. Luego volvió a cerrar la cortina con cuidado. Media hora después, los 3 salieron al porche. El foco los iluminaba claramente. Ulises era incluso más alto de lo que pensaba. Llevaba la carpeta bajo el brazo. Raimundo le dio la mano, y Julieta le entregó algo pequeño que él guardó en el bolsillo de su camisa. Luego Ulises les dio unas palmadas en el hombro. Sonrió satisfecho y regresó a su carro. Antes de subir, se detuvo, miró hacia mi casa, como si supiera que alguien lo observaba, y sonrió otra vez, esa sonrisa de quien siente que ya ganó. Luego arrancó y se fue calle abajo. Raimundo y Julieta se quedaron en el porche un momento. Se abrazaron. Después entraron y apagaron la luz. Me dejé caer en la silla, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir. ¿Los vio?, preguntó doña Aurelia. Sí, le respondí con la voz temblorosa. Están haciendo algo a escondidas, algo sucio. Debería ir con la policía, sugirió ella. Aún no tengo pruebas, le contesté. Solo sospechas. Pasé toda la noche sin dormir. A la mañana siguiente, a las 6, todavía estaba junto a la ventana. Doña Aurelia subió con café caliente y un plato de pan. Tiene que comer algo, me dijo. Se le va a bajar la presión. Gracias, vecina, le respondí sin despegar los ojos de mi casa. El día transcurrió lento. Raimundo salió en la mañana y volvió en la tarde. Julieta fue a la tienda. Todo parecía normal, pero yo sabía que era pura apariencia. Esa noche Ulises no apareció. Tampoco el miércoles. El jueves, sin embargo, algo cambió. Desde temprano noté que Raimundo no salió como de costumbre. Se quedó todo el día en casa. A eso de las 11 de la mañana, lo vi entrar a mi despacho. Se quedó ahí casi una hora. Cuando salió, llevaba una carpeta café en la mano. La metió rápido en su habitación. Se me revolvió el estómago. ¿Qué habría sacado de mi archivero? ¿Qué tanto copiaban o revisaban? Le conté a doña Aurelia, que me miró con preocupación. Puede que esté copiando sus documentos, don Esteban, me dijo. O peor, falsificándolos. No voy a permitirlo, le respondí. Al día siguiente, viernes, Ulises regresó. Llegó a las 8 de la noche. Traía la misma carpeta negra, pero además una caja de cartón. Raimundo lo recibió en la puerta y lo ayudó a meterla. Cerraron enseguida. Desde mi ventana veía claramente las luces de la sala encendidas. Las cortinas se abrieron apenas un poco, y por esa rendija alcancé a ver algo que me quitó el aliento. Los 3 estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. Sobre la mesa había montones de papeles y carpetas abiertas. Ulises señalaba algo en un documento, y Raimundo asentía. Julieta tomaba notas en una libreta.
Entonces lo vi. Ulises sacó de su carpeta negra un documento grande y lo extendió sobre la mesa. Reconocí el formato al instante. Era la escritura de mi casa. Mi escritura. La que guardaba en el archivero. Raimundo la había sacado. Vi cómo los tres la miraban. Ulises sacó una pluma, dijo algo, y Raimundo firmó. Luego Julieta firmó también. Después Ulises escribió algo más. Me temblaban las manos. Están falsificando documentos, le dije a doña Aurelia. Ella me miró horrorizada. Dios mío. Cuando terminaron, Ulises guardó los papeles en su carpeta. Luego sacó una botella, sirvió 3 vasos y brindaron. Los 3 sonreían, celebrando su crimen. Julieta incluso tomó una foto con su celular. A la medianoche Ulises se fue. Raimundo le entregó algo que parecía dinero. Vi cómo Ulises lo contó y se lo guardó en la bolsa. Luego se dio media vuelta y se marchó. Raimundo se quedó afuera mirando el cielo. Levantó los brazos y gritó algo. Un grito de victoria. Me dolió verlo. Mi propio hijo, celebrando haberme robado. Esa noche no dormí. No podía. Lloré en silencio, con una mezcla de rabia y tristeza. Me había criado solo, con sacrificios, y ahora el hijo que eduqué me estaba quitando todo. Pero juré que no me dejaría vencer. Al día siguiente tomaría cartas en el asunto. El amanecer del sábado me encontró sin haber pegado un solo ojo. Seguía sentado junto a la ventana, mirando mi casa con los binoculares. Doña Aurelia subió con café recién hecho y pan dulce, pero apenas pude probar bocado. Mi cabeza daba vueltas con una sola idea. Tenía que entrar a mi casa. Tenía que descubrir qué habían hecho exactamente. Es muy arriesgado, me advirtió ella cuando le conté mi plan. ¿Y si lo descubren? No van a descubrirme, le aseguré. Sé perfectamente los horarios de todos. Raimundo sale los sábados a buscar trabajo, y Julieta lleva a los niños con su mamá. La casa queda vacía unas 2 horas. Ese será mi momento. Doña Aurelia suspiró, preocupada. Está bien, pero tenga cuidado. No, se preocupe, vecina. No pienso perder lo que he construido. A las 8:30 vi salir a Raimundo en su camioneta vieja. 5 minutos después, Julieta salió con los niños. Los vi subirse a un camión y alejarse. La casa quedó vacía. Esperé 10 minutos más por si acaso. Luego bajé por la puerta trasera de la casa de doña Aurelia, di la vuelta a la manzana y entré a mi hogar con mi propia llave. El silencio dentro era total. Todo olía a café recién hecho y a frijoles, el desayuno que Julieta había dejado en la estufa. Caminé despacio, cuidando cada paso, escuchando el mínimo ruido. Todo se veía normal. La sala limpia, la cocina ordenada, los juguetes de los niños en un rincón, pero yo sabía que las apariencias engañan. Fui directo a la habitación de Raimundo y Julieta. Abrí despacio. La cama estaba tendida, el closet medio abierto. Revisé debajo de la cama, entre la ropa, dentro del closet. Nada. Entonces mis ojos se posaron en un pequeño escritorio que Julieta había traído cuando se mudaron. Tenía 3 cajones. Intenté abrir el primero, pero estaba cerrado con llave. Maldita sea, murmuré. Busqué la llave por toda la habitación. Nada. Miré el reloj. Ya habían pasado 20 minutos. No podía perder tiempo. Fui al garaje, tomé un desarmador de mi caja de herramientas y regresé al cuarto. Forcé el primer cajón. Sonó un clic. Dentro solo había papeles sin importancia. Recibos viejos, facturas, algunas fotos. Probé el segundo cajón. Lo mismo. El tercero estaba más atascado. Metí el desarmador, hice palanca y logré abrirlo. Y ahí la vi. Una carpeta roja, gruesa, llena de documentos. La saqué con manos temblorosas y la abrí sobre la cama. Lo primero que vi fue un poder notarial. Decía que yo, Esteban Mondragón, le otorgaba a mi hijo Raimundo permiso total para vender mi casa. Tenía mi firma, o eso parecía.
Pero yo conozco mi propia letra. Esa firma era una falsificación. El segundo documento era peor. Un precontrato de venta de la propiedad a nombre de un tal Richard Morrison, supuestamente de Los Ángeles. El precio era ridículo, menos de la mitad de su verdadero valor. Según el papel, yo había aceptado vender. Mentira. Seguí revisando y encontré conversaciones impresas de WhatsApp entre Julieta y alguien llamado Marco Leal. Al leerlas, sentí que la sangre me hervía. En cuanto tengamos el dinero nos vamos, mi amor. Tú, yo y mis hijos. Dejaremos al tonto de Raimundo aquí. El viejo se quedará sin nada. Me quedé helado. No solo me estaban robando a mí. Julieta también estaba traicionando a mi hijo. Planeaba quedarse con el dinero y fugarse con su amante. Seguí buscando entre los papeles. Encontré copias de mi escritura, fotos de mi testamento, recibos de pagos a Ulises Ceballos Rentería, corredor de bienes raíces. Según los recibos, le habían dado 50,000 pesos por servicios de gestoría. Ya entendía todo. Ulises no era notario, era un vendedor corrupto que les ayudaba a falsificar documentos. También había un calendario con fechas marcadas. La siguiente decía en rojo: firma final con Morrison. Viernes 11:00 a.m. Faltaban solo 6 días. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos de todo: los documentos, los mensajes, los recibos, las fechas. Me temblaban las manos, pero debía dejar evidencia. Cuando terminé, guardé todo como estaba. Cerré la carpeta roja y la devolví al cajón. Intenté cerrarlo, pero la cerradura había quedado dañada. No había tiempo para arreglarla. Salí del cuarto, revisé mi despacho. La cerradura del archivero también tenía marcas, nuevas. Abrí con mi llave. Mi escritura original seguía ahí, pero ya no importaba. Ellos tenían copias y documentos falsificados. Miré el reloj. Llevaba 40 minutos dentro. Era hora de salir. Cerré la puerta principal, guardé la llave en el bolsillo y caminé rápido hacia la casa de doña Aurelia. Entré por la puerta trasera y subí las escaleras casi sin aliento. Me dejé caer en la silla junto a la ventana. Estaba empapado de sudor. Doña Aurelia subió corriendo. ¿Lo encontró? Asentí sin poder hablar. Saqué el celular y le mostré las fotos. Ella las miró una por una. Su expresión pasó de la sorpresa al horror. «Esto es gravísimo», dijo. «Tiene que ir con la policía». «Todavía no», le respondí. «Si voy ahora, ellos dirán que invento todo, que yo forcé el cajón. Necesito atraparlos en el acto. Pero si esperan al viernes, ya habrán vendido la casa». «No si llego antes con las autoridades», le expliqué. «Iré con un abogado y armaré todo el caso». Ella me miró con respeto y tristeza. «Tiene coraje, don Esteban. No muchos hombres a su edad harían algo así». «No es coraje, doña Aurelia, es miedo. Miedo a quedarme sin lo que he trabajado toda mi vida». Esa noche dormí apenas un par de horas, pero con la mente clara. El lunes empezaría mi contraataque. El lunes en la mañana salí por primera vez en varios días de la casa de doña Aurelia. Me puse una gorra vieja y unos lentes oscuros para que nadie me reconociera. Si Raimundo o Julieta me veían en la calle, sabrían que nunca me fui y todo mi plan se vendría abajo. Tomé un camión rumbo al centro, directo al despacho de un viejo conocido, el licenciado Héctor Salinas. A ese abogado lo había tratado años atrás, cuando tuve problemas con un vecino que quiso pasarse de la línea de mi terreno. Fue un hombre serio, discreto y justo. Subí las escaleras despacio hasta su oficina, que estaba arriba de una farmacia. Toqué la puerta y la secretaria me hizo pasar. El licenciado estaba detrás de su escritorio lleno de papeles y códigos de leyes. «Don Esteban», me dijo sorprendido. «Hace años que no lo veo, y ojalá fuera por una buena razón», le respondí mientras me sentaba. «Necesito su ayuda». Le conté todo desde el principio. Las carpetas movidas,
las cerraduras rayadas, las conversaciones en secreto, el plan de la casa, mi falso viaje a Texas, la vigilancia desde la casa de doña Aurelia, la llegada de Ulises, la reunión nocturna y la carpeta roja. Todo. No omití nada. Mientras hablaba, saqué mi celular y le mostré las fotos de los documentos falsos, los mensajes de WhatsApp y los recibos de Ulises Ceballos. El licenciado las observó una por una, sin decir palabra, hasta que terminó. Se quitó los lentes y suspiró. «Esto es gravísimo, don Esteban», dijo serio. «Estamos hablando de fraude, falsificación de documentos y despojo. Por eso vine con usted. Quiero detener esa venta antes del viernes». El licenciado asintió. «Tiene pruebas sólidas, pero debemos hacerlo correctamente. Necesitamos que el Ministerio Público esté al tanto antes de la fecha de la firma. Si llegamos a tiempo, los atraparemos en el acto». «¿Y qué necesito llevarles?», pregunté. «Todo lo que tenga, las fotos, las pruebas, su testimonio y, muy importante, su escritura original para demostrar la autenticidad». Tomó su teléfono e hizo una llamada rápida. Al parecer, hablaba con un investigador privado de confianza. «Quiero que me averigües todo sobre un tal Richard Morrison de Los Ángeles», dijo el abogado. «Necesito saber si ese comprador existe de verdad». Colgó y me miró. Si ese hombre resulta ser falso, el caso será aún más fuerte. Pasamos más de 2 horas organizando la información. Me pidió que también consiguiera una certificación de mi firma en el banco y que un perito grafólogo comparara mi firma real con la falsificada del poder notarial. Todo eso serviría como evidencia adicional. Salí de la oficina casi a las 6 de la tarde, agotado pero más tranquilo. Por primera vez en días sentía que no estaba solo. Había un plan, había un camino. Regresé a casa de doña Aurelia. Ella me esperaba con un plato de caldo caliente y tortillas recién hechas. «¿Cómo le fue?», me preguntó ansiosa. «Bien, el licenciado Salinas me ayudará. Ya contactó al Ministerio Público y un investigador está revisando al supuesto comprador. ¿Y cree que alcancen a detener todo antes del viernes?». «Eso espero», le dije. «Pero tengo que moverme rápido». Cené en silencio pensando en cada paso. Cuando terminé subí al cuarto de vigilancia. Desde la ventana vi mi casa iluminada. Las sombras de Raimundo y Julieta se movían dentro. Los niños jugaban en la sala. Una escena que cualquier vecino vería como normal. Pero yo ya conocía la verdad. El martes en la mañana me llamó el licenciado Salinas. «Don Esteban», me dijo, «el investigador ya tiene resultados. Venga a la oficina cuanto antes». Llegué en menos de 1 hora. El licenciado tenía unos papeles sobre el escritorio. «Richard Morrison existe, sí», me explicó. «Es un empresario jubilado que vive en Los Ángeles, pero cuando mi investigador lo contactó, el señor Morrison dijo que no sabe nada de ninguna compra en México. Entonces usaron su nombre sin permiso», dije apretando los puños. «Exactamente. Ulises Ceballos falsificó todo para que la transacción pareciera legítima. Es una red de fraude organizada». Esa noticia, aunque me llenó de rabia, también me dio fuerza. Ya no era solo un problema familiar, era un delito grave. El licenciado hizo más llamadas, esta vez al Ministerio Público. Consiguió una cita para el miércoles en la mañana. «Tiene que llevar todo, don Esteban», me dijo. «Las fotos, los documentos y si puede a su vecina, doña Aurelia. Su testimonio será muy importante». Pasé el resto del martes preparando mi declaración. Escribí todo en una libreta. Fechas, horas, nombres, conversaciones. Cada detalle contaba. Esa noche, mientras vigilaba desde la ventana, vi a mis nietos jugar en el patio. Me dolió verlos tan inocentes, sin saber que sus padres estaban por arruinarlo todo. Doña Aurelia subió con café y se sentó junto a mí. «Piensa en los niños, ¿verdad?», me dijo. «Sí,
Ellos no tienen culpa de nada. Solo van a sufrir por lo que hicieron sus padres. Usted no tiene la culpa tampoco. Está defendiendo lo que es suyo. Asentí. Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. El miércoles sería un día clave. Iba a enfrentar a las autoridades y contar toda mi historia. Por primera vez en mi vida, me iba a levantar no para trabajar la tierra, sino para pelear legalmente por mi hogar. Esa noche me dormí en la silla, junto a la ventana, mirando mi casa una vez más, sabiendo que cada ladrillo, cada grieta y cada clavo representaban los años de sacrificio de un hombre humilde que no iba a dejar que nadie le robara lo que tanto le costó. El miércoles amaneció nublado, como si el cielo supiera lo que iba a pasar ese día. Me levanté antes de las 6, me vestí con mi mejor camisa y alicé el pantalón con las manos. Doña Aurelia ya estaba despierta y me tenía preparado café con pan. «Hoy es el día, don Esteban», me dijo con una sonrisa nerviosa. «Que Dios lo acompañe. Gracias, vecina, y gracias por todo lo que ha hecho». A las 8:30 llegó el licenciado Salinas a recogerme. Subí a su carro con la libreta donde había anotado todos los detalles, mis documentos originales y el celular con las fotos. En el asiento trasero iba doña Aurelia, con su rebozo y un sobre donde había escrito los días y horas en que vio entrar al tal Ulises a mi casa. Era una mujer valiente. Llegamos al edificio del Ministerio Público poco después de las 9. Nos atendió un agente joven, de unos 35 años, de cara seria y mirada firme. Se presentó como el licenciado Rodrigo Méndez. «¿Usted es don Esteban Mondragón?», preguntó estrechándome la mano. «Sí, señor», respondí. «Y vengo a denunciar que mi propio hijo y su esposa intentan robarme mi casa con documentos falsos». El agente me pidió que me sentara y empezó a escuchar. Le conté todo desde el principio, paso a paso. Mientras hablaba, el licenciado Salinas le mostraba las fotos, los recibos de Ulises Ceballos y las pruebas del investigador sobre el falso comprador. Doña Aurelia también explicó lo que había visto desde su ventana: las visitas nocturnas, las cajas, las carpetas negras, los movimientos sospechosos. El agente Méndez tomó notas sin parar durante casi 2 horas. Revisó las imágenes una por una. «Aquí se ven claramente los documentos falsificados», dijo, «y la firma apócrifa en el poder notarial. Tengo también la certificación del banco y el dictamen del grafólogo», agregó el licenciado Salinas. «Confirma que la firma del documento no pertenece a don Esteban». El agente asintió con seriedad. «Tienen un caso sólido. Esto no es solo una falsificación. Es una tentativa de fraude agravado y despojo de propiedad». Cuando terminé de hablar, me dolía la garganta, pero sentí un alivio enorme. Por fin alguien nos estaba escuchando. «¿Y qué va a pasar ahora?», pregunté. «Voy a solicitar una orden de intervención para el día de la supuesta firma», explicó el agente Méndez. «Necesitamos atraparlos en el acto, con los documentos sobre la mesa». El licenciado Salinas intervino. «La cita para la firma es el viernes, a las 11 de la mañana, en la oficina de Ulises Ceballos». «Perfecto», respondió el agente. «Yo estaré ahí junto con 2 elementos más. Nos haremos pasar por empleados de la oficina y esperaremos a que usted dé la señal». «¿Qué señal?», pregunté. «Cuando el señor Ceballos ponga los papeles frente a usted para firmar, diga en voz alta: estos documentos son falsos. En ese momento intervendremos». Doña Aurelia me miró preocupada. «¿Y don Esteban tiene que estar ahí?». «Sí», respondió el agente. «Él es la víctima y la única persona que puede confirmar la falsificación». Sentí un nudo en el estómago. Tendría que enfrentar a mi propio hijo, verlo cara a cara mientras lo atrapaban. Pero no había otra manera. Antes de irnos, el agente Méndez firmó el inicio formal de la denuncia y me entregó una copia. «No hable de esto con nadie hasta el viernes», me advirtió. «Si sospechan algo, podrían esconder la evidencia o cancelar la reunión.
Salimos del edificio casi al mediodía. Doña Aurelia respiró hondo. Ya está hecho, don Esteban. Ahora solo queda esperar. Sí, dije. Esperar y rezar. Esa tarde regresamos a su casa. Ella preparó comida, pero apenas comí. Tenía la cabeza llena de pensamientos. ¿Cree que su hijo se arrepienta cuando todo salga a la luz? Me preguntó. No lo sé, le respondí. Tal vez, pero el daño ya está hecho. Esa noche subí al cuarto de vigilancia una vez más. Desde la ventana vi a Raimundo lavando su camioneta, silbando como si no tuviera una preocupación en el mundo. Julieta salió con los niños y los 4 se fueron de paseo. Regresaron al anochecer con bolsas de ropa nueva, riendo, como si se prepararan para una vida que no les pertenecía. No dormí nada. Me quedé despierto planeando cada detalle del viernes, la hora de salida, el camino, la señal que debía decir. El jueves pasó lento, como si las horas no avanzaran. En la tarde, Raimundo pintó la reja y Julieta limpió el frente de la casa. Todo debía verse presentable para la venta. Los vi y sentí una mezcla de tristeza y rabia. Aun sabiendo lo que iban a hacer, no podía dejar de pensar en el niño, que una vez fue mi hijo, el que me ayudaba a mezclar cemento cuando construíamos esa misma casa. Doña Aurelia subió con un café y se sentó a mi lado. ¿Está listo para mañana?, me preguntó en voz baja. No sé si se puede estar listo para algo así, pero voy a hacerlo. Lo admiro, don Esteban. No, todos tendrían el valor. No es valentía, le dije. Es necesidad. Si no peleo, me quedo sin nada. Pasamos varios minutos en silencio, mirando las luces de mi casa. Luego ella dijo algo que nunca olvidaré. A veces la justicia duele, pero también limpia. Me quedé pensando en esas palabras hasta que amaneció. El viernes sería el día que cambiaría todo. El día en que un padre tendría que desenmascarar al hijo que traicionó su sangre. Cuando el sol empezó a salir, me prometí una cosa. Pasara lo que pasara, esa casa no iba a salir de mi nombre mientras yo siguiera respirando. El viernes amaneció. Gris. El cielo parecía pesado, igual que mi pecho. Apenas dormí un par de horas, pero me levanté con el corazón firme. Ese día se decidiría todo. Doña Aurelia ya me esperaba en la cocina con café y pan dulce. «Tiene que comer algo, don Esteban», me dijo preocupada. «No puede irse con el estómago vacío». «No me pasa nada», le respondí, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. A las 8 me asomé por la ventana y vi a Raimundo y Julieta salir de la casa. Iban vestidos de manera formal. Él con una camisa blanca y pantalón oscuro. Ella con un vestido azul que nunca le había visto. Llevaban una carpeta café en las manos. Los vi subir a la camioneta con expresión nerviosa. «Ya van rumbo a la oficina», le dije a doña Aurelia. Ella me miró con tristeza. «Que Dios le dé fuerzas». A las 9:30 llegó el licenciado Salinas en su coche. Me despedí de doña Aurelia con un abrazo, largo. Tenía los ojos húmedos. «Gracias por todo, vecina. Sin usted no habría podido», le dije. «Solo cuide que la justicia se cumpla», me respondió. «Y no deje que la rabia le gane al corazón». Subí al coche. El licenciado no habló mucho durante el trayecto. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. Nos dirigimos al centro, donde estaba la oficina de Ulises Ceballos Rentería, el corredor de bienes raíces que había planeado todo el fraude. El lugar era un edificio pequeño de 2 pisos. En la planta baja había un letrero: Ceballos Rentería, bienes raíces y gestorías. Ver ese nombre me revolvió el tinto en el estómago. El licenciado estacionó el carro a media cuadra. Desde ahí podíamos ver la entrada. «Los agentes del Ministerio Público ya están adentro», me explicó. «Han estado ahí desde temprano, disfrazados de empleados. Solo esperan su señal». Asentí en silencio. A las 10:40 apareció un carro, blanco. Ulises bajó con su infaltable carpeta negra y entró a la oficina.
10 minutos después llegó otro vehículo, del que bajó un hombre mayor, trajeado, de cabello canoso. «Ese debe ser el supuesto comprador», murmuró el licenciado. «Pero no es Richard Morrison. El verdadero está en Los Ángeles. Este tipo es un actor contratado para fingir que compra la casa». Mi rabia creció. Todo era una mentira cuidadosamente armada. A las 10:55 llegó la camioneta de mi hijo. Raimundo y Julieta bajaron apresurados. Se miraban entre ellos, nerviosos, pero también con algo de emoción. Entraron a la oficina sin mirar atrás. El licenciado me tocó el hombro. «Es hora, don Esteban. Respire profundo. No pierda la calma». Abrí la puerta del coche y empecé a caminar hacia la oficina. Sentía las piernas pesadas, el corazón golpeándome el pecho. No sabía si llorar o gritar. Cuando llegué a la puerta de vidrio, pude ver el interior. Estaban los 4 sentados alrededor de una mesa: Raimundo, Julieta, Ulises y el falso comprador. Sobre la mesa había un montón de papeles. Ulises levantó la vista y me vio. Su rostro se puso pálido. Raimundo notó su expresión y volteó hacia la puerta. Cuando me vio, se levantó de golpe, tan rápido que la silla se cayó hacia atrás. Julieta abrió la boca sin poder hablar. Empujé la puerta y entré. El silencio fue total. «Papá», balbuceó Raimundo. «¿Qué haces aquí? Se supone que estabas en Texas». «Eso se supone», le dije despacio. «Pero nunca me fui. He estado aquí todo el tiempo, vigilando». Julieta intentó hablar. «Don Esteban, esto no es lo que piensa». «Claro que lo es», la interrumpí. «Están tratando de vender mi casa con papeles falsos». Ulises intentó mantener la compostura, fingiendo una sonrisa profesional. «Señor Mondragón, debe haber un malentendido. Su hijo tiene un poder notarial firmado por usted». «Ese poder es falso», dije en voz alta, temblando de furia. «Yo nunca firmé nada. Ustedes falsificaron mi firma». Raimundo dio un paso hacia mí, desesperado. «Papá, tú lo firmaste, ¿no recuerdas? Hace meses te lo pedí y dijiste que sí». «Mientes», le respondí, «y tengo pruebas». Me acerqué a la mesa, tomé el papel del poder notarial y lo levanté para que todos lo vieran. «Esta no es mi firma, es una falsificación, y estos documentos de venta también lo son». El falso comprador, confundido, miró a Ulises. «¿Qué está pasando? Me dijiste que todo estaba en regla». Ulises empezó a sudar. «Tranquilo, todo está bien. Este señor está confundido. Ya está grande, a veces olvida las cosas». «No estoy confundido», grité con fuerza. «Y lo voy a demostrar». Entonces me volví hacia la puerta del fondo y pronuncié la frase acordada. «Estos documentos son falsos». En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Entraron 3 hombres. El primero era el agente Rodrigo Méndez, mostrando su placa del Ministerio Público. «Nadie se mueva», ordenó. «Quedan detenidos por fraude y falsificación de documentos». El caos fue inmediato. Raimundo gritaba que era un error. Julieta empezó a llorar. Ulises intentó correr hacia la puerta trasera, pero uno de los agentes lo interceptó. El falso comprador levantó las manos diciendo que solo lo habían contratado para hacer un papel. El agente Méndez recogió los documentos de la mesa. «¿Confirma usted que nunca firmó este poder notarial, señor Mondragón?» «Lo confirmo. Esa no es mi firma». «¿Confirma que nunca autorizó la venta de su propiedad?» «Nunca. Estaban tratando de robarme». Raimundo se soltó de un agente y se arrodilló frente a mí, llorando. «Papá, por favor, somos familia. No hagas esto». Lo miré fijamente. «Tú rompiste esta familia cuando decidiste traicionarme». Los agentes se llevaron a Raimundo, Julieta y Ulises esposados. El falso comprador quedó libre tras declarar que no sabía nada del fraude. Cuando todo terminó, me senté en una de las sillas. Sentía las piernas flojas, la garganta seca. El licenciado Salinas me puso una mano en el hombro. «Lo logró, don Esteban. Salvó su casa».
Sí, dije con voz apagada, pero perdí a mi hijo. Los días que siguieron al arresto fueron una tormenta. No tuve descanso. Me citaron varias veces al Ministerio Público para declarar. Cada vez que iba tenía que repetir todo. Las carpetas movidas, las cerraduras rayadas, la vigilancia desde casa de doña Aurelia, la carpeta roja, la escena en la oficina de Ulises. Cada palabra era una espina en el alma, pero sabía que era necesario. El licenciado Salinas me acompañaba a cada cita. Me explicaba los términos legales que yo no entendía. Decía que el caso era fuerte, que había suficientes pruebas para que el juez los vinculara a proceso, pero eso no me daba consuelo. Por las noches no podía dormir. Cerraba los ojos y veía a Raimundo llorando cuando se lo llevaban, esposado. Mi propio hijo. El agente Rodrigo Méndez me llamó a los 3 días. Don Esteban, me dijo, uno de los detenidos quiere declarar. ¿Quién? Pregunté. Ulises Ceballos. Dice que quiere hablar y contar toda la verdad. Fui con el licenciado Salinas a la fiscalía. Nos hicieron pasar a una sala pequeña. Al otro lado de una mesa estaba Ulises, con las manos esposadas y los ojos cansados. No parecía el mismo hombre confiado que había visto en la oficina. Ahora era solo un tipo derrotado. Mire, señor Mondragón, empezó. Yo voy a decir todo. No me conviene cargar con esto solo. Fue Julieta quien me buscó. Ella me propuso el plan hace 3 meses. Me ofreció el 30% de la venta a cambio de falsificar un poder notarial y conseguir un comprador falso. Yo apreté los puños. ¿Y mi hijo? ¿Qué papel tuvo? Al principio, él no sabía todo. Julieta le hizo creer que usted había firmado el poder por voluntad propia, que la venta era legal y que con el dinero todos saldrían ganando. Pero después, cuando empezamos a falsificar documentos, él ya estaba metido hasta el cuello. El licenciado Salinas tomó nota de cada palabra. Y el supuesto comprador, Richard Morrison, preguntó. No existe. O bueno, sí existe, pero no tiene idea de esto. Conseguí sus datos de una base de inversores de Internet. Luego contraté a un actor local para hacerse pasar por él. El agente Méndez le pidió que firmara su declaración. Ulises lo hizo sin titubear. Julieta me prometió que, después de la venta, desapareceríamos. Dijo que iba a dejar a Raimundo y a los niños, que se iría con un tal Marco Leal a Estados Unidos. A mí me daría mi parte y no volveríamos a vernos. Sentí una punzada en el pecho. No solo me estaban robando, Julieta también planeaba traicionar a mi hijo. ¿Y Raimundo sabía eso? Pregunté. No, señor, respondió Ulises. Él creía que iba a compartir el dinero con ella, pero ella se iba a quedar con todo. Me quedé en silencio. No sabía si sentir lástima o más rabia. Cuando salimos de la sala, el licenciado Salinas me miró con seriedad. Julieta era la mente detrás de todo, dijo. Pero su hijo también deberá enfrentar consecuencias. A los 2 días, el juez los vinculó a proceso por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Los 3 permanecerían detenidos mientras seguía la investigación. La prensa local publicó una nota pequeña sobre el caso. Hijo intenta vender casa de su padre con documentos falsos. Verlo en el periódico me rompió el alma. Sentía vergüenza, tristeza y alivio al mismo tiempo. El agente Méndez me citó nuevamente, esta vez para hablar de mis nietos. Don Esteban, con ambos padres detenidos, los niños fueron llevados temporalmente a un albergue del DIF. Necesitamos saber si usted quiere hacerse cargo de ellos. Claro que sí, respondí sin dudar. Son mi sangre. El agente asintió. Tendrá que iniciar un proceso de custodia temporal. Si el padre lo autoriza, será más rápido. Eso significaba que tendría que ver a Raimundo en prisión. Solo de pensarlo se me revolvía el estómago, pero por los niños lo haría. El licenciado Salinas arregló la visita. 2 días después, entré al centro de reinserción, acompañado de un guardia. Me llevaron a una pequeña sala con una mesa y 2 sillas.
Raimundo ya estaba ahí, con el uniforme beige de los reclusos. Cuando me vio, bajó la mirada. Parecía más flaco, con ojeras profundas. Nos quedamos en silencio unos segundos. «No debiste venir», dijo al fin con voz apagada. «Tus hijos están en un albergue», le respondí. «Necesitan a alguien que los cuide». Levantó la vista de golpe. «¿Los has visto?» «Todavía no, pero voy a pedir la custodia. Para eso necesito que firmes la autorización». Raimundo se quedó callado. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué harías eso después de lo que te hice?» «Porque ellos no tienen la culpa», le respondí con voz firme. «Y porque siguen siendo mis nietos». Raimundo se cubrió la cara con las manos. Empezó a llorar. «Julieta me convenció, papá. Me dijo que era lo mejor, que tú ya estabas viejo, que no necesitabas tanto espacio. Fui un idiota. Y encima me entero de que ella también me iba a robar a mí. Saqué los papeles que el licenciado había preparado y se los puse enfrente. Firma aquí. Es por tus hijos». Firmó sin dudar. Antes de que el guardia se lo llevara, me dijo algo que todavía retumba en mi cabeza. «Cuídalos, papá. No dejes que se conviertan en alguien como yo». Salí de ahí con el alma destrozada, pero también con una nueva razón para seguir. Mis nietos. Iba a cuidarlos, enseñarles el valor del trabajo honesto y darles el hogar que sus padres destruyeron. Una semana después de hablar con Raimundo, el juez me otorgó la custodia temporal de mis nietos. El licenciado Salinas me acompañó a firmar los papeles y me explicó que, por ahora, yo sería su tutor legal hasta que se resolviera el proceso de sus padres. Cuando salimos del juzgado, me sentí aliviado, pero también con una enorme responsabilidad sobre los hombros. Ya no solo tenía que cuidar mi casa, ahora debía criar a 2 niños, que habían perdido a sus padres de la noche a la mañana. Doña Aurelia insistió en acompañarme al albergue del DIF. Cuando llegamos, los niños estaban en una sala de espera, con sus mochilas pequeñas a un lado. Santiago, el mayor, de 9 años, fue el primero en verme. Se levantó de inmediato y corrió hacia mí. «¡Abuelito!», gritó abrazándome con fuerza. «¿Por qué no venían mamá y papá? ¿Hicimos algo malo?». Sentí que se me partía el alma. Me arrodillé para estar a su altura y lo abracé. «No, hijo. Ustedes no hicieron nada malo. Los adultos cometimos errores, pero ahora van a venir conmigo. Vamos a estar bien». El más pequeño, Kevin, de 6 años, se acercó tímidamente. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Lo alcé en brazos. «¿Vamos a vivir en tu casa, abuelito?», preguntó. «Sí, hijo», le respondí con una sonrisa triste. «Vamos a estar juntos». Doña Aurelia se limpió las lágrimas con su pañuelo. Firmamos los papeles y salimos de ahí con los niños. En el camino de regreso, ellos miraban por la ventana en silencio. Santiago se abrazaba a su mochila y Kevin sostenía mi mano. Cuando llegamos a casa, abrí la puerta y respiré profundo. Era la misma casa que había construido con mis propias manos, pero ahora se sentía diferente. Ya no era un lugar vacío, iba a volver a tener vida. «Esta es su casa», les dije. «Aquí van a dormir, comer, jugar y estudiar. Pero sobre todo, aquí van a estar seguros». Los llevé al cuarto que antes usaban Raimundo y Julieta. Había guardado todos los recuerdos dolorosos en cajas y limpiado el lugar para empezar de nuevo. Puse 2 camas pequeñas que un vecino me ayudó a conseguir y colgué unas cortinas color azul que doña Aurelia me regaló. Esa noche, cuando los acosté, Santiago me miró serio. «¿Dónde están mis papás?», me preguntó. «¿Van a volver?». Respiré hondo antes de responder. «Tus papás hicieron cosas malas, hijo, y ahora tienen que pagar por eso. Pero no significa que no los quieras, solo que a veces la gente se equivoca». Santiago bajó la mirada y asintió. Kevin, en cambio, se quedó dormido rápido, abrazado a un peluche viejo, que encontró en una caja.
Cuando salí del cuarto, doña Aurelia estaba en la sala esperándome. «Van a necesitar mucho amor, don Esteban», me dijo. «Y usted también». «Sí», le respondí. «Pero los sacaré adelante, lo prometí». Los primeros días fueron difíciles. Los niños se despertaban de noche llorando, soñando con sus padres. Durante el día preguntaban si podían verlos. Les expliqué que pasaría tiempo antes de que eso fuera posible. Traté de no mentirles, pero tampoco quería que cargaran con todo el dolor de saber la verdad. Poco a poco fuimos agarrando rutina. Les preparaba desayuno antes de ir a la escuela y por las tardes hacíamos la tarea juntos en la mesa del comedor. Yo nunca tuve mucha educación, pero hacía lo que podía. Doña Aurelia venía casi todos los días a ayudarnos. Les enseñaba a hacer tortillas y a regar las plantas del patio. Una tarde, Santiago se acercó mientras yo arreglaba la cerca. «Abuelito, ¿mi papá es malo?», me preguntó. Me quedé callado unos segundos. «Tu papá cometió errores muy grandes», le dije. «Pero eso no significa que sea completamente malo. Las personas a veces se dejan llevar por ideas equivocadas». «¿Y mi mamá también se equivocó?». «Sí, hijo, los dos». «¿Van a ir al cielo cuando mueran?». «Eso solo lo sabe Dios, Santiago. Pero lo importante es que ustedes aprendan a ser buenos para no repetir sus errores». El niño asintió y se quedó pensando. Luego siguió ayudándome con la cerca, clavando los clavos con cuidado. Pasaron las semanas. Los niños empezaron a adaptarse. Santiago se unió al equipo de fútbol de la escuela, y Kevin, que era más callado, empezó a tomar clases de dibujo. Verlo sonreír otra vez me devolvía la esperanza. Mientras tanto, el licenciado Salinas me mantenía informado del proceso judicial. Me explicó que el juez había decidido mantener a los 3 detenidos. Ulises había confesado todo, lo que facilitaba el caso. La fiscalía tenía pruebas suficientes para pedir la pena máxima. A veces pensaba en Raimundo, en cómo estaría en la celda. No podía odiarlo por completo. Era mi hijo al fin y al cabo, pero tampoco podía olvidar lo que intentó hacer. Cada ladrillo de mi casa me recordaba su traición. Una noche, mientras los niños dormían, salí al portal y me senté con doña Aurelia. El aire olía a tierra mojada. «¿Sabe, vecina?», le dije. Pensé que después de todo esto no podría volver a sentirme tranquilo. Y ahora tengo una razón para levantarme cada mañana. Mis nietos me devolvieron la vida. Ella sonrió. A veces, de los peores dolores nacen los milagros más grandes. Miré hacia el cielo oscuro, lleno de estrellas. Tal vez era cierto. Mi familia estaba rota, pero había algo nuevo, floreciendo. No sabía qué me deparaba el futuro, pero tenía claro que, mientras respirara, iba a cuidar de esos niños y de la casa que tanto había defendido. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Por primera vez, no soñé con traiciones ni papeles falsos, sino con risas infantiles llenando los pasillos de mi hogar. El tiempo siguió su paso, y mientras Santiago y Kevin se adaptaban a su nueva vida conmigo, el proceso legal avanzaba. Cada semana, el licenciado Salinas me llamaba para informarme de los avances. Un día, a principios de marzo, me dijo que el fiscal quería hablar conmigo, personalmente. Fui a su oficina sin saber qué esperar. El fiscal era un hombre serio, de unos 50 años, con voz firme pero mirada comprensiva. «Don Esteban», me dijo, «antes que nada quiero felicitarlo. Gracias a su valor, logramos desmantelar una red de fraudes inmobiliarios donde estaba metido ese tal Ulises Ceballos. Su caso fue clave». Asentí en silencio. «Pero también vengo a hablarle de una decisión importante», continuó. «Debemos definir si usted desea que solicitemos la pena máxima para los acusados o si está dispuesto a aceptar un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté. «Si aceptan declararse culpables, podrían reducir sus sentencias a la mitad y evitar un juicio largo. Con un juicio completo,
Raimundo podría pasar 8 años en prisión, Julieta 10 y Ulises 12. Con el acuerdo, las penas se reducirían a 4, 5 y 8 años, respectivamente. Me quedé pensando. 8 años. Raimundo saldría con 46. Sus hijos serían adolescentes. Si aceptaba el acuerdo, tendría una oportunidad de rehacer su vida más pronto. Pero se lo merecía. Merecía compasión después de haber intentado quitarme todo. El fiscal pareció leer mis pensamientos. No se trata solo de él, don Esteban. También piense en los niños. Un juicio largo podría exponerlos a más escándalo. Los periódicos ya están enterados, pero si hay un juicio, el caso se haría público. Eso me golpeó fuerte. No quería que mis nietos crecieran señalados por lo que hicieron sus padres. ¿Está bien?, dije al fin. Acepto el acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero la custodia total y definitiva de mis nietos, y que, cuando sus padres salgan, no puedan acercarse a ellos sin autorización de un juez. El fiscal asintió. Podemos incluir eso en el acuerdo. Esa misma tarde firmé los documentos. El licenciado Salinas me explicó que el juez debía aprobar el convenio en una audiencia pública, donde leería las sentencias finales. El día de la audiencia me presenté temprano. El salón estaba lleno. Vi a Raimundo entrar escoltado por 2 guardias. Se veía cansado, con la mirada baja. Detrás de él venía Julieta. No se parecía en nada a la mujer segura que me había mentido tantas veces. Ahora era una sombra, con el rostro pálido y los ojos vacíos. El juez comenzó a leer el expediente. Raimundo Mondragón, Julieta Hernández y Ulises Ceballos. Se les acusa de fraude, falsificación, de documentos y tentativa de despojo de propiedad. Tras su declaración de culpabilidad, el tribunal les impone las siguientes penas: 4 años de prisión para Raimundo Mondragón, 5 para Julieta Hernández y 8 para Ulises Ceballos. El juez levantó la vista hacia ellos. Además, la patria, potestad de los menores Santiago y Kevin Mondragón, se retira de manera definitiva a los señores Raimundo Mondragón y Julieta Hernández, quedando bajo custodia permanente del señor Esteban Mondragón. Las palabras me dejaron helado. Era lo que había pedido, pero escuchar que legalmente mis nietos ya no tenían padres me causó un vacío enorme. El juez concluyó: los acusados cumplirán sus condenas sin derecho a libertad condicional durante el primer año. Queda cerrada la audiencia. Mientras los guardias los llevaban, Raimundo me buscó con la mirada. Nuestros ojos se cruzaron. Movió los labios, diciendo solo una palabra que entendí perfectamente. Gracias. No supe qué responder. Solo asentí. Julieta, en cambio, ni me miró. Se la llevaron llorando, gritando que todo era culpa de Ulises. Cuando salí del juzgado, el licenciado Salinas me puso una mano en el hombro. Ya terminó, don Esteban. Se hizo justicia. Sí, dije con voz baja. Pero no hay justicia que cure esto. Al llegar a casa, doña Aurelia estaba esperándome con los niños. Los había llevado por un helado para distraerlos. ¿Cómo fue?, me preguntó. Terminó todo. Ya está decidido. ¿Y cómo se siente? No sé, aliviado tal vez. Triste también. Pero al menos mis nietos están seguros. Santiago corrió hacia mí. Abuelito, ¿ya podemos irnos a casa? Sí, hijo. Ya todo está bien. Esa noche, después de acostarlos, me quedé en el portal mirando el cielo. Pensé en Raimundo encerrado, en Julieta sola, en Ulises pagando por su codicia. Pensé también en los niños dormidos dentro de la casa que casi perdí. ¿Hice bien?, me pregunté. Tal vez sí, tal vez no. Pero entendí algo. A veces no hay decisiones correctas, solo necesarias. Si no hubiera hecho lo que hice, ahora estaría sin casa, sin nietos y sin paz. Doña Aurelia salió y se sentó a mi lado. Lo vi más tranquilo hoy, me dijo. Sí, vecina, porque por fin sé que todo terminó. ¿Y lo ha perdonado?,
preguntó suavemente. A Raimundo sí, a Julieta no lo sé. Ella asintió. El perdón no es para ellos, don Esteban, es para usted. Miré el horizonte y suspiré. Tal vez tenía razón. No podía cambiar el pasado, pero podía asegurarme de que el futuro de mis nietos fuera diferente. Esa sería mi verdadera justicia. Los meses después de la sentencia fueron de silencio y rutina. Por fin la casa estaba en paz. Ya no había gritos, ni sospechas, ni llaves forzadas. Solo el sonido de los niños corriendo por el patio y el canto de los pájaros en las mañanas. Esa tranquilidad era algo que no tenía precio. Con la ayuda del licenciado Salinas, dejé todo en regla. Las escrituras de la casa, mi testamento y los documentos de custodia de Santiago y Kevin. Ya no quería dejar cabos sueltos. Aprendí que un descuido, por pequeño que sea, puede costarte toda una vida. Los niños se adaptaron rápido. Santiago ya tenía 10 años y jugaba en el equipo de fútbol de la escuela. Kevin, con 7, mostraba un talento sorprendente para el dibujo. Cada tarde llenaba hojas con casas, árboles y personas sonriendo. Una de esas veces me mostró un dibujo donde estábamos los tres, él, su hermano y yo, parados frente a la casa. Arriba había escrito, «Mi familia». Lloré al verlo. «¿Te gusta, abuelito?», me preguntó. «Más de lo que te imaginas, hijo, es el dibujo más bonito del mundo». Doña Aurelia seguía visitándonos casi todos los días. Los niños la querían como si fuera su abuela también. Ella les contaba historias del barrio, les enseñaba refranes viejos y a cocinar cosas sencillas. A veces, por las tardes, nos sentábamos los 3 adultos en el portal mientras los niños jugaban y hablábamos de la vida. ¿Se da cuenta, don Esteban?, me dijo un día doña Aurelia. Su casa volvió a llenarse de risas. Sí, respondí mirando a los niños. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que siento verdadera alegría. El licenciado Salinas me mantenía al tanto de todo lo relacionado con Raimundo y Julieta. Me contó que Raimundo estaba portándose bien en prisión, que participaba en talleres y que incluso estaba estudiando la secundaria abierta. Recibí varias cartas suyas. En todas me pedía perdón. Decía que estaba arrepentido y que soñaba con volver a ver a sus hijos algún día. No le respondí a todas, pero sí a algunas. Le conté cómo estaban los niños. Le mandé dibujos que Kevin hacía para él. No le prometí nada. Solo le dije que, cuando cumpliera su condena, hablaríamos. De Julieta, en cambio, no supe nada durante meses. Según el licenciado, se había metido en problemas dentro del penal, se peleaba con otras reclusas y había sido castigada varias veces. No me sorprendió. Era una mujer que no sabía vivir sin mentir. Una noche, mientras cenábamos, Santiago me preguntó, ¿mi papá está mejor? Sí, hijo, está aprendiendo cosas nuevas. ¿Y cuando salga, va a venir a vivir con nosotros? Guardé silencio un momento. Eso dependerá de ustedes, muchachos. Cuando sean más grandes, podrán decidir si quieren verlo. Santiago asintió. Kevin, en cambio, se quedó callado, moviendo el arroz en su plato. Yo no quiero verlo, dijo de pronto. Él te quiso, quitar la casa, abuelito. Lo miré con ternura. Lo sé, hijo, pero a veces las personas que amamos cometen errores. No tienes que odiarlo. Solo recuerda lo que hizo para que tú no repitas lo mismo. Kevin bajó la mirada. Yo nunca te voy a traicionar. Eso espero, hijo, le dije sonriendo. Pero más que prometerlo, tienes que demostrarlo con tus acciones. Pasaron los meses, y poco a poco la tristeza se transformó en costumbre. La casa se llenó de vida. Pintamos las paredes, arreglamos el jardín y pusimos una hamaca en el patio. Cada domingo, doña Aurelia venía a comer con nosotros. Era nuestra nueva tradición. Una tarde, mientras limpiaba el despacho, encontré el viejo archivero de metal con las marcas de la cerradura forzada. Lo observé un buen rato. Pude haberlo tirado, pero decidí conservarlo.
Era mi recordatorio. Lo mantuve en un rincón, no como una herida, sino como una lección. Nunca bajar la guardia, ni siquiera con la gente que más quieres. Una noche, después de acostar a los niños, salí al portal y me quedé mirando el cielo estrellado. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que había perdido y ganado. Perdí a un hijo, sí, pero gané una razón para seguir. Perdí la ilusión de una familia perfecta, pero recuperé mi dignidad. Doña Aurelia se acercó en silencio y se sentó a mi lado con 2 tazas de café. ¿En qué piensa don Esteban? En que la vida da muchas vueltas. Si hace un año me hubieran dicho que estaría criando a mis nietos, no lo habría creído. Y mírese ahora, respondió ella con una sonrisa. Hasta parece que rejuveneció. Reí. Tal vez, pero lo que sí sé es que ahora duermo tranquilo. El viento soplaba suave. En ese momento, escuché a Santiago reír desde su cuarto, y su risa me llegó al alma. Era una risa limpia, sin miedo, sin tristeza. Supe entonces que había valido la pena todo lo que pasé. Vecina, le dije, ¿sabe qué aprendí de todo esto? Que, don Esteban, que defender lo que uno ama no es egoísmo, es justicia, y que aunque duela, a veces uno tiene que perder algo para ganar paz. Ella asintió en silencio, y mientras el viento movía las hojas del patio, sentí por primera vez que mi corazón, aunque lleno de cicatrices, volvía a estar en paz. Han pasado 8 años desde aquella vez que mi propio hijo intentó quitarme la casa. El tiempo se ha encargado de curar muchas cosas, aunque algunas heridas nunca sanan por completo. Ahora tengo 75 años, y aunque mis manos tiemblan y mis rodillas ya no responden como antes, sigo levantándome cada mañana con el mismo propósito: cuidar de mi familia. Santiago tiene 17 años y está por terminar la preparatoria. Quiere estudiar ingeniería civil. Dice que quiere aprender a construir casas tan fuertes como la tuya, abuelito. Kevin, con 14, sigue con su pasión por el dibujo. Sueña con ser arquitecto. A veces los dos se sientan en la mesa del comedor, rodeados de planos, lápices y papeles, discutiendo cómo sería la casa perfecta. Yo los miro desde el portal y no puedo evitar sonreír. ¿Por qué te ríes, abuelo? Me preguntan a veces. Porque están cumpliendo lo que siempre soñé: trabajar con honestidad y corazón. La vida me ha enseñado que el verdadero triunfo no está en tener mucho, sino en conservar lo que uno ama sin ensuciarse las manos. De Raimundo supe hace poco. Cumplió su condena y salió hace unos meses. Me mandó una carta. Decía que vivía en otra ciudad, que trabajaba en una carpintería y que seguía estudiando por las noches. Pedía perdón, no por última vez, sino como quien realmente entiende el peso de lo que hizo. En 1900, la carta también me pedía un favor. No me guardes odio, papá. No quiero recuperar la casa, solo tu perdón. Y si los niños algún día quieren verme, no los detengas. Guardé la carta en mi cajón y lloré. No de rabia, sino de alivio. Le respondí con unas pocas líneas. El perdón no se pide, se demuestra. Pero te deseo paz, hijo. Que Dios te dé sabiduría para no volver a fallar. No volví a saber de Julieta. Algunos dicen que cuando salió del penal se fue del país. No la juzgo, pero tampoco quiero volver a verla. Hay personas que uno tiene que soltar para poder seguir viviendo. Los niños, o más bien los muchachos, ya saben toda la verdad. Cuando cumplieron 15 y 12 años me senté con ellos y les conté todo, sin adornos. Les hablé de la traición, del plan de venta, del arresto y del juicio. Los dos lloraron. ¿Por qué no los odias, abuelito?, me preguntó Kevin. Porque odiarte encadena al pasado, hijo. Y yo ya luché demasiado para vivir en paz. Santiago me abrazó. Gracias por no dejarnos solos. Ustedes me salvaron a mí, le respondí. Si no fuera por ustedes, tal vez ya me habría rendido hace años. Ahora mi vida transcurre tranquila.
Sigo viviendo en la misma casa con las paredes pintadas de azul claro y el jardín lleno de flores que Kevin cuida con esmero. Santiago instaló una pequeña fuente en el patio y cada mañana escucho el sonido del agua mientras tomo café. Es un sonido que me recuerda que la vida, a pesar de todo, sigue fluyendo. Doña Aurelia ya no está. Falleció hace 2 años, dormida, sin sufrir. Le hicimos una misa sencilla, con flores blancas y música suave. Los niños lloraron mucho, la querían como a una abuela. En el portal de su casa, el ayuntamiento colocó una placa que dice: «Aquí vivió una mujer buena que ayudó a un hombre a salvar su hogar». Cada vez que paso por ahí, le dejo una flor. A veces me invitan a hablar en la escuela de los muchachos. Les cuento mi historia, no con rencor, sino como una enseñanza. Les digo que nunca confíen ciegamente, ni siquiera en los que aman, y que siempre revisen los papeles de su casa, porque el papel puede quitarte lo que tus manos construyeron. Los jóvenes escuchan atentos, y algunos hasta me dicen que mi historia les abrió los ojos. También abrí un canal en YouTube, gracias a Santiago, que me convenció de hacerlo. Se llama Relatos de un Viejo. Ahí cuento mi historia y otras parecidas que he conocido. Gente de todo México me escribe para contarme sus casos, para agradecerme o simplemente para decirme que ya no se sienten solos. Nunca pensé que mis palabras llegarían tan lejos. Un día, mientras grababa un video, Kevin me dijo: «Abuelito, tú ya dejaste tu legado». Lo miré y reí. «¿Cuál legado, hijo?» «El de nunca rendirse, aunque te traicione la gente que más quieres». Esa frase me quedó grabada. Sí, ese era mi legado. No las paredes de mi casa, ni los papeles que tanto defendí, sino la enseñanza que dejé a los que vienen después de mí, que la dignidad no se vende, ni se falsifica, ni se hereda. Se gana todos los días con las decisiones correctas. Ahora, cuando el sol se oculta y el cielo se tiñe de naranja, me siento en mi sillón del portal y escucho el murmullo del barrio. A veces cierro los ojos y escucho la voz de mi difunta esposa diciendo: «Lo lograste, Esteban, nuestra casa sigue en pie». Y sí, sigue en pie, más fuerte que nunca, porque no solo resistió el paso del tiempo, sino también la traición, la mentira y el dolor. Hoy puedo decir con orgullo que defendí mi hogar, mi nombre y mi paz. Y cuando ya no esté, sé que mis nietos contarán esta historia, la de un viejo que no se dejó vencer, para que nadie más olvide que hasta el hombre más humilde tiene derecho a luchar por lo suyo.